Bueno, dando comienzo a la presentación, el día de hoy vamos a hablar sobre maltrato infantil, teniendo en cuenta pues todos los casos que hemos tenido durante las últimas semanas en el servicio de urgencias. Vamos a hablar sobre maltrato infantil, algunas definiciones, epidemiología y vamos a hablar sobre estrategias de prevención. Vamos a hablar también sobre la violencia física, el abuso sexual y la violencia psicológica y los casos de negligencia. La maltrato infantil se define como el trato abusivo y el descuido de los niños y de las niñas. Puede incluir maltrato físico, abuso sexual, maltrato emocional y negligencia. En Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia lo define como toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación, y en general toda forma de violencia o agresión que sea de sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. Es importante comprender que la violencia contra los niños es una violación de los derechos humanos y es un problema de salud global. Los bebés y los niños pequeños son más vulnerables al riesgo de violencia por parte de sus cuidadores principales y de los miembros de la familia, debido a su dependencia y su limitación ante las interacciones sociales fuera del hogar. Además, los niños expuestos a violencia muestran niveles bajos de desarrollo socioemocional y son mucho más vulnerables a lesiones graves y muerte. El perpetrador usualmente suele ser una persona de su entorno y los niños que están en cuidados residenciales tienen un mayor riesgo de presentar maltrato. Según la OMS, con cifras del 2020, del total de los niños que fueron maltratados, 23% correspondió a casos de maltrato físico, 36% a casos de maltrato emocional, 16% descuido físico y abuso sexual, un 18% en las niñas y un 8% en los niños. Al año hay 41.000 niños y niñas menores de 15 años que son víctimas de homicidio y la mayoría ocurren en menores de 4 años. Además, en 2 de cada 3 niños entre los 2 a 4 años van a experimentar regularmente algún tipo de disciplina violenta. Según datos de la OMS, en el 2018, 1.000 millones de niños entre 12 y 17 años fueron víctimas de maltrato. Y según la encuesta nacional de violencias contra los niños, niñas y adolescentes realizada en el 2018 aquí en Colombia, el 41% de los niños habían sufrido algún tipo de violencia y el 72% eran violentados en su propio hogar. Haciendo entonces aquí el comparativo del año 2023, vemos los casos de muertes violentas según grupo de edad y manera de muerte, y vemos que en los menores de 18 años siempre hay un porcentaje grande, sobre todo la población adolescente, en cuanto a homicidio, 484 casos, también accidentes pues, de transporte, como y suicidios, ¿no? Y en cuanto a lesiones no fatales, en el año 2023 vemos los casos de violencia intrafamiliar que son en menores de 18 años que corresponden. ¿Qué le pasó a esto? Un segundo, profe, que se cayó la llamada. Es esa red, espérenme, yo comparto mis datos, porque ya me falló 2 veces. Cancelar. Me parece, aquí está.
¿Mm? Porque es un sí. Ahí. Ujú. Ahí otra vez. Listo. Em, entonces, en cuanto a las lesiones no fatales, como les estaba comentando, en menores de 18 años, la violencia intrafamiliar, teniendo pues una importante cantidad de casos en menores de 18 años. Em, También pues los casos de violencia interpersonal, que son siempre relevantes en esta población. Y teniendo en cuenta, miren que los niños menores de 5 años, de 0 a 4 años, son un porcentaje siempre elevado de casos de violencia intrafamiliar, pero pues es mucho más grande en los niños entre 10 a 14 años comparativamente. En cuanto a violencia intrafamiliar, según el contexto y el sexo, la violencia contra niños, niñas y adolescentes comparativamente entre el año 2022 al año 2023 se ha mantenido más bien estable, pero pues es un porcentaje grande de casos, ¿no? Tanto en el 2022 como en el 2023, 6.300 casos. Diferencias pues un poquito más esta violencia en las mujeres que en los hombres. La encuesta de violencia contra niños y niñas del 2018 evidenció que 2 de cada 5 mujeres y hombres han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, tanto física, sexual o psicológica. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 6 hombres han padecido inseguridad alimentaria en la adolescencia. Un tercio de mujeres resultó embarazada antes de los 18 años y más de un cuarto estaban casadas antes de cumplir los 18 años. Cerca de la mitad de las víctimas de violencia sexual no le contaron a nadie acerca de estos eventos. La violencia está asociada a problemas de salud importantes, incluyendo trastornos mentales, abuso de alcohol, autolesiones, ideación suicida e intentos de suicidio. Y sufrir violencia durante la infancia está significativamente asociada a cometer actos de violencia, evidenciando un ciclo de violencia en todo este marco. Como les decía, los perpetradores suelen ser padres y familiares, amigos, conocidos, cuidadores y profesores. Y los lugares más frecuentes son el hogar y en general todos los entornos que se han creado para la protección y desarrollo de los niños. En esta encuesta también se reveló que a un gran porcentaje de los niños le contaron a alguien sobre la violencia física que recibieron, pero el otro 50% entonces no, y no creyeron que fuera un problema o creyeron que en realidad merecían ese maltrato físico. Otro porcentaje no necesitó o quiso los servicios y los servicios les quedaban muy lejos para prestarles atención. En cuanto a las consecuencias del maltrato, pues ya en la edad de la adultez, los niños, los adultos que sufren de maltrato pueden tener depresión, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo y embarazos no deseados, además de consumo nocivo de tabaco, drogas y alcohol. También son más propensos a seguir este ciclo de maltrato contra sus hijos, entonces pueden cometer o sufrir actos de violencia, y los estudios muestran que el maltrato infantil pues tiene un costo significativo económico en gastos médicos, costos legales y pérdida de la productividad.
por lo que pueden lentecer el desarrollo socioeconómico y social del país. Existen algunos factores de riesgo asociados para que un niño sea más propenso, digamos, a tener maltrato. Uno de los más importantes es los niños que tienen alguna discapacidad, que son 3 veces más propensos a que sean maltratados. También que los padres, madres o cuidadores hayan sufrido tratos abusivos o descuido en la infancia, que consuman drogas o abusen del alcohol, que infrinjan o sufran otras formas de violencia. En las comunidades, si tienen altas tasas de desempleo, si carecen de servicios de apoyo para las familias, o si estas comunidades tienen un alto grado de tolerancia hacia la violencia, también se ha visto pues, que estos niños tienen mayor riesgo de presentar maltrato. Y en las sociedades, si no hay una legislación adecuada para hacer frente al maltrato infantil, o las normas culturales promueven o celebran la violencia de cualquier forma, y las políticas sociales, económicas y sanitarias generan malas condiciones de vida o desigualdad socioeconómica, pues también va a favorecer el desarrollo de maltrato. Hablando entonces de violencia física, es frecuente que tengamos casos de lesiones en los niños, entonces tenemos que aprender a diferenciar si esas lesiones podrían corresponder a un maltrato o no. Entonces, ¿cuáles son los factores y características que colocan al niño en un riesgo de maltrato? Entonces, es si el niño tiene dificultades emocionales o de comportamiento, si tiene enfermedades crónicas o discapacidades físicas o discapacidad, digamos, en el desarrollo, si es un niño con un antecedente de ser pretérmino o que proviene de un embarazo no deseado, no planeado, entonces tiene más riesgo. Los padres que tengan baja autoestima o que sean muy jóvenes, que tengan poco control de sus impulsos, que consuman sustancias o alcohol, que los padres hayan sido abusados como niños, que tengan depresión o otra enfermedad mental, que tengan expectativas poco realistas de lo que corresponde el desarrollo normal de un niño o que tengan una percepción negativa del comportamiento de un niño, también hace más probable que sean maltratados sus hijos. El ambiente en cuanto a la comunidad y la sociedad, pues que provengan de lugares aislados, pobres, que no haya empleo, que tengan bajos niveles de educación, los hijos que provienen de familias uniparentales, que convivan con una persona, hombre, que no esté relacionado biológicamente con el niño, o que tengan violencia pues, en la familia o de la pareja. Pues. En cuanto a la historia clínica, entonces debemos indagar adecuadamente con los cuidadores la descripción más detalladamente posible de las lesiones del niño. Debemos preguntar en qué momento ocurrió la lesión, cuál fue el mecanismo del trauma, cuál fue el inicio y la progresión de los síntomas. Tenemos que averiguar sobre el comportamiento del niño, tanto previo, durante y después del evento. Y en caso de escolares y adolescentes hay que intentar tener un momento de privacidad con ellos. En cuanto a la historia clínica, pues tenemos que mirar toda la parte médica, de desarrollo y social. Tenemos que interrogar por los antecedentes familiares, de hemorragias, trastornos óseos, trastornos metabólicos o genéticos que nos puedan, digamos, explicar esa lesión, antecedentes de embarazo pues, prenatales, si el embarazo fue deseado, fue planificado, si tuvo o no control prenatal, si hubo complicaciones, si la mamá sufrió de depresión postparto o en el parto o en el embarazo, parto que no fue en entornos hospitalarios. Y patrones de disciplina de los cuidadores hacia el niño. También debemos averiguar por el temperamento del niño, si el niño es fácil o difícil de cuidar, si llora mucho. Tenemos que valorar cuáles son las expectativas de los padres sobre el comportamiento y el desarrollo del niño.
Además debemos averiguar sobre antecedentes de maltrato al niño, los hermanos, los padres y la participación previa en los servicios de protección en la infancia. Además, debemos preguntar sobre abuso de sustancias psicoactivas, problemas de salud mental, arrestos, encarcelamientos o violencia doméstica que pueda existir en la familia. Y tenemos que valorar también toda la parte de factores de estrés social y financiera que pueda haber dentro de esa familia. ¿Qué factores nos sugieren maltrato? Entonces, que haya una descripción imprecisa del mecanismo de trauma, que haya una historia explícita de abuso, que haya cambios en la narración del evento de un cuidador a otro o del mismo cuidador que no dé la misma historia, sino que la vaya cambiando. Una explicación del trauma que es inconsistente con la edad del niño o con la severidad de la lesión, que los papás se demoren en acudir al servicio médico, que haya ansiedad o resistencia para responder preguntas sobre un posible abuso y si el niño presenta sensación de miedo con la presencia del presunto abusador. En cuanto al examen físico, es muy importante que desvistamos al paciente para valorar absolutamente todo. Los niños que han sido maltratados podemos identificar signos pues, de desnutrición, caries dentales, podemos descubrir también dermatitis del pañal no tratada, mal cuidado de las heridas. Es importante también valorar toda la parte de antropometría y ubicar al paciente pues, de acuerdo a las curvas de la OMS en su estado nutricional y definir si tiene o no desnutrición o riesgo de desnutrición aguda. Tenemos que valorar si hay heridas o hay alopecia que nos pueda pues, indicar que al niño lo están maltratando jalándole el cabello. Debemos valorar heridas de posteriores al pabellón auricular, que son lugares como que usualmente no encontraríamos heridas, pero en casos de maltrato usualmente pueden estar ahí. La línea del cabello detrás de la oreja debemos valorarla y las nalgas. También tenemos que valorar la cavidad oral buscando desgarros, trauma, caries, frenillo. Desgarrado también nos puede indicar alteraciones a ese nivel. Debemos valorar si hay moretones, laceraciones, quemaduras, mordeduras y describir cuál es su ubicación y cuál es su forma. Debemos valorar muy bien la parte neurológica y del comportamiento del niño y en adolescentes sobre todo debemos valorar a ver si hay heridas defensivas en las manos. ¿Qué factores son sugestivos de maltrato? En cuanto al examen físico, entonces lesiones muy específicas o que tengan patrones, lesiones en niños que aún no caminan, lesiones de múltiples órganos, heridas que tengan distintos estadios, por ejemplo en el caso de los hematomas, que haya uno en un estadio distinto al otro y varios en el cuerpo, localizaciones inusuales como en el torso, las orejas, la cara, el cuello y la parte superior de los brazos, heridas grandes inexplicadas y evidencia adicional pues, de cualquier negligencia. La Asociación Americana de Pediatría, en la revisión del 2015, nos da esta mnemotecnia que es importante para valorar las equimosis en los niños y valorar qué equimosis podrían corresponder a un maltrato. Entonces, si encontramos en cualquier niño menor de 4 años de edad y en cualquier lactante por debajo de los 4 meses de edad alguna de estas lesiones, entonces en equimosis en torso, cerca del oído y el cuello, entonces podría corresponder a un caso de maltrato. También debemos tener en cuenta pues, que las equimosis van cambiando de acuerdo al tiempo, entonces si es inmediato, pues vamos a ver las negruzcas como un azul oscuro y ya cuando ya llevan de 1 a 5 días ya se van colocando rojas violáceas, de 5 a 7 días rojo púrpura, de 7 a 10 días más verdosas y amarillentas a partir de las 2 semanas. Entonces, si encontramos múltiples heridas y vemos que están en diferentes estados, entonces podríamos sospechar pues, que el maltrato es más crónico.
Aquí está lo de los esquemas de lesiones tipo patrón, según Johnson y Showers. Entonces, debemos valorar si las heridas son compatibles con alguno de estos patrones que nos podrían indicar algún objeto preciso pues, con el que pudiesen estar maltratando al niño. Entonces, por ejemplo, la villa del cinturón o lesiones en patrón de látigo, las de perchero, las de los nudillos, que son como esos punticos, por cucharas también es fácil verlo cuando calientas la cuchara, entonces tiene un patrón específico, o las de cigarrillo que son circulares, quemaduras que son como profundas. En cuanto a las mordeduras, es importante porque pueden ser una prueba y una evidencia en casos de sospecha de abuso infantil. Recordemos que las mordeduras pues, van a generar equimosis, abrasiones o laceraciones en patrón elíptico u ovoide y van a tener una zona central de equimosis por la presión positiva al cierre de los dientes que va a generar una ruptura de los vasos sanguíneos pequeños. Entonces, de acuerdo a las características pues, de la mordedura, vamos a poder identificar el autor de la mordedura, según su tamaño, según las características de la dentición dentro de la herida, la localización, las marcas de pulsión, la forma y la distancia intercuspidea. En cuanto a las quemaduras, pues tenemos que tener en cuenta que usualmente son más graves de lo que pudiese tener un niño que tiene una quemadura accidental, porque usualmente cuando pues uno está expuesto a algo con calor, pues uno inmediatamente por reflejo lo retira, pero si ha sido maltratado, entonces esa quemadura va a ser muchísimo más grave. Usualmente son en niños pequeños y se dan por mecanismos de inmersión. De acuerdo pues al patrón podríamos ver una demarcación en genitales o en extremidades cuando los niños los colocan en agua caliente y los obligan a sentarse allí. La distribución usualmente es simétrica. Cuando hay quemaduras por objetos calientes pues podemos ver el patrón con el que fueron quemados, por ejemplo por cigarrillos, por planchas, por radiadores, y usualmente estas heridas van a ser más profundas. En cuanto a las lesiones óseas, las podemos sospechar cuando hay una historia poco clara del trauma, cuando tenemos fracturas en niños que aún no caminan, cuando tenemos fracturas múltiples, fracturas por el eje central del húmero o el fémur, si tienen una localización inusual como en la escápula, en la metáfisis de huesos largos, las vértebras y el esternón, si hay fracturas de las costillas, y si hay una historia de trauma que no explica la fractura encontrada. Entonces, en el artículo pues, de la Asociación Americana de Pediatría nos dan estas indicaciones para obtener radiografías pues, en los niños que tengamos sospecha de maltrato. Entonces, todos los niños menores de 2 años con historia con lesiones obvias pues, de maltrato, y todos los niños menores de 2 años con sospechas de lesiones por maltrato, como hematomas o en niños que todavía no caminan, o lesiones orales o lesiones que no son consistentes con la historia. Además, niños que tengan muerte inexplicable o niños que tengan lesiones intracraneales sospechosas pues, de un trauma craneoencefálico abusivo. Además, los hermanitos de cualquiera de estos niños que haya sido maltratado también deberían ser valorados, y los gemelos, ¿no? En cuanto a las lesiones toracoabdominales, son comunes las lesiones sectoras, pero casi nunca hay compromiso de órganos internos. Sin embargo, en casos de maltrato, entonces sí pueden haber casos de trauma cardíaco directo, arritmias, podemos tener hemopericardio, contusiones miocárdicas, ruptura de aneurismas y cizallamientos por el conducto torácico que nos pueden conducir a un quilotórax. En cuanto a las lesiones pulmonares, podemos tener contusiones, laceraciones, neumotórax, neumomediastino, hemorragias, edema pulmonar
y usualmente las lesiones pulmonares se van a relacionar con el trauma craneoencefálico y asfixia. En cuanto a las lesiones toracoabdominales, son una forma severa de maltrato y representan la segunda causa de muerte. Podemos encontrar en el niño que ha sido maltratado signos de hemorragia o de peritonitis. En niños que ya tienen maltrato crónico y que no pueden presentarse sin estos otros síntomas o hallazgos en el abdomen, tenemos que valorar cómo está la parte de enzimas hepáticas, la parte de las enzimas del páncreas, lipasa, amilasa y toda la parte del uroanálisis. Además, debemos valorar con un TAC y mirar a ver la valoración con cirugía siempre pues que nos apoye. En cuanto al trauma craneoencefálico abusivo, es la causa más frecuente de mortalidad. Se genera pues cuando el cuidador genera una sacudida o impacto contundente sobre el niño, y esto va a generar múltiples lesiones, dentro de ellas hemorragias subdurales, hemorragias retinianas, lesiones cutáneas, esqueléticas, viscerales, y esto tiene pues una alta morbilidad además de mortalidad. Puede generar secuelas neurológicas que incluyen ceguera, sordera y déficit cognitivo. Entonces, en los niños que tienen este tipo de trauma hay que tomar neuroimagen en todos los casos. Aquí en esta imagen se explica más o menos cómo genera eso. Entonces, los niños tienen una cabeza mucho más grande, como sabemos, y una musculatura cervical mucho más débil. Entonces, al generarse este sacudido en el niño, lo que se va a pasar es que las fuerzas, digamos, de aceleración y desaceleración que se generan, entonces van a generar edema en el cerebro del niño. Y eso va a generar pues daño y pérdida de neuronas, igual que cuando los casos de los boxeadores que son golpeados. Además, las venas de esos niños se pueden romper y pueden generar hematomas subdurales, y pueden generarse también hemorragias retinales, sobre todo en los niños, más o menos en un 85% de los niños. Por eso los niños que tengan este tipo de trauma debemos propender a que sean valorados por el grupo de oftalmología y que definan pues si esas hemorragias a qué nivel de maltrato o si no corresponden a maltrato. Listo. Entonces, pasando a la parte de violencia sexual, tenemos que el abuso sexual pues es cualquier clase de práctica sexual con niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto, ya sea familiar o cuidador, y que tenga una posición de autoridad o poder sobre el niño. Esto incluye la penetración vaginal, anal, oral, la penetración digital, las caricias o proposiciones verbales explícitas, como la exhibición, la violación y la explotación. Y en general el 80% de los abusadores van a ser personas cercanas al niño. El abuso sexual entonces lo definimos con abuso sin contacto o abuso de contacto. El abuso de contacto son todos los actos que involucren penetración o no penetración, como acariciar, tocar y masturbar. Y en el abuso sin contacto pues entra toda la parte de exponer al niño a actos sexuales que todavía no puede comprender, la exposición o inclusión a la pornografía y el exhibicionismo. Debemos comprender también que el niño tiene un desarrollo sexual normal y que de acuerdo a su edad pues vamos a tener unos comportamientos sexuales que son normales para ellos. Entonces, en los niños pequeños, entonces su comportamiento sexual incluye hasta los 18 meses gratificación oral. En los niños se presentan erecciones peneanas con la distensión vesical o con la distensión intestinal. Además, puede haber autos de autoestimulación en ambos géneros. De los 2 a los 3 años, el niño ya se empieza a identificarse con un género y disfruta el comprender, digamos, su cuerpo de forma desnuda. De los 3 a los 6 años van a
tener comportamientos más sexuales y van a empezar a entender cuáles son las diferencias reales que existen entre los géneros. La masturbación es común en esta parte y puede incluir tocar, por ejemplo, los cuerpos de sus padres, sobre todo genitales y las mamas de la mamá. El niño se identifica además en este momento con el padre del mismo sexo. De los 6 a los 7 años todavía están interesados en la sexualidad, pero se ha disminuido toda la parte de comportamientos autoeróticos. El niño todavía pues tiene algo de curiosidad, pero está más ocupado en otras cosas. Y ya cuando llegan a la pubertad o adolescencia, entonces pues tienen más interés, digamos, en otras personas y tienen esos comportamientos, pero más hacia otras personas. Entonces, ¿en qué casos sospechamos de abuso sexual? Cuando el niño presenta regresión del lenguaje, cuando veamos un niño con una autoestima disminuida, que tenga consumo de alcohol o drogas, tenga cambios en su rendimiento escolar, que tenga temor a los adultos o preocupación por temas sexuales, tenga trastornos del sueño, ansiedad, inestabilidad emocional y depresión. También en niños que tengan dificultad para caminar, sentarse, molestias en genitales, sangrado en la boca, ano o vagina. Niños que tengan enfermedad de transmisión sexual, infecciones urinarias a repetición, embarazos precoces, que tengan eneuresis o encopresis, desórdenes de la alimentación y que tengan miedo a dormir solos. ¿Qué signos nos dan certeza de que el niño fue abusado? Pues que encontremos evidencia al examen físico, desgarros del himen, documentación de semen en cualquier parte del cuerpo, con o sin relato de violencia sexual, diagnóstico de lupus, gonorrea o VIH, que haya sido pues previamente descartada la transmisión perinatal, embarazo en menores de 14 años, y que haya una marcada e inmediata dilatación del ano de más de 2 centímetros al poner el niño en posición rodilla-pecho. Altamente probable, entonces, si encontramos diagnóstico de infección por clamidia o tricomoniasis, si encontramos la vagina con sangrado traumático, una laceración aguda del himen, equimosis del himen, que el himen esté cicatrizando, que haya cicatrices en la fosa navicular, flujo vaginal purulento, laceraciones perianales desde el esfínter, el ano con sangrado o que hayan cuerpos extraños en ano o vagina o signos de infecciones de transmisión sexual. Posible cuando haya lesiones en aparato geniturinario, cuando haya hematomas en vulva, vagina, muslos o desgarros en órganos genitales, incluyendo la ruptura de la vejiga, cuerpos extraños en el intestino o en la vagina, y si hay diagnóstico de condilomatosis en el área genitoanal en mayores de 5 años y equimosis en paladar. Es importante también saber cómo es un himen, digamos, normal. Todos estos que ustedes ven en la imagen son tipos de himen y son normales. Entonces, en la imagen inicial vemos el himen anular típico, el himen semilunar en la siguiente imagen. También vemos que pueden haber himen imperforados, entonces podemos ver esto aquí atrapada, digamos, la sangre que no ha podido ser drenada, en el caso de las niñas que ya tengan pues su menstruación. Un himen cribiforme en la siguiente imagen. También podemos ver himen tabicados, himen redundante, esta prominencia del himen y este himen de aquí que tiene una hendidura y que es importante saber que esta hendidura es lo normal y no es como tal un desgarro. Entonces, si ustedes ven comparativamente, esto es un desgarro en un himen y aquí vemos es la hendidura. Entonces, ustedes ven que no se pierde la continuidad, pero en este caso sí. Entonces, ¿qué podremos hallar en el himen anormal? Entonces, por ejemplo, en la primera imagen vemos una laceración de la fosa navicular y hacia las 11 vemos una laceración del labio menor derecho. Además, en la segunda imagen, por ejemplo, vemos equimosis del labio mayor izquierdo. En la tercera imagen vemos una laceración anal y en la cuarta imagen vemos una dilatación anal más una pérdida de las estrías y todos corresponden a casos de abuso sexual.
Entonces, también debemos valorar toda la parte, digamos, moderna del abuso sexual, que incluye actos como el sexting, el grooming y el ciberacoso. El sexting es el intercambio de mensajes o material online con contenido sexual, que también pues, lo consideramos como un abuso. El grooming es un adulto que contacta electrónicamente con un niño adolescente para actividad sexual usando perfiles falsos. Y el ciberacoso es el hostigamiento hacia la víctima a través de mensajes, imágenes, videos, comentarios, todos ellos con intención de insultarlo, humillarlo o difamarlo. Dentro del abordaje del abuso sexual, entonces debemos evitar la revictimización del niño, tratarlo de forma humana y empática, tenemos que proveer apoyo emocional, generar espacios seguros, debemos tomar, digamos, la información solamente si el niño la quiere compartir y debemos firmar un consentimiento informado para poder empezar el abordaje. Implica entonces que hagamos una anamnesis, un relato de los hechos, valorar bien la historia clínica para la atención de la víctima de violencia sexual, clasificar el caso si es agudo, menor de 72 horas o mayor de 72 horas y definir con ello el requerimiento de la profilaxis. Además debemos hacer el examen físico y genital, idealmente teniendo preparado, digamos, toda la parte de toma de muestras si es que se requiere para evitar revictimizar al niño. Debemos tomar pues, los paraclínicos, hacer la asesoría de pruebas rápidas, tomar la prueba de embarazo y tomar un perfil metabólico y hacer pues, toda la parte de intervención multidisciplinaria por trabajo social, por psicología. Es importante que recordemos que la cadena de custodia es el procedimiento que aplicamos para garantizar las condiciones de integridad, identidad, preservación, seguridad y continuidad de todos los elementos físicos probatorios y toda la parte de documentar todos los cambios que haga cada persona que participe en la cadena de custodia. ¿Por qué es importante? Pues porque de acuerdo a la cadena de custodia, pues vamos a tener los materiales probatorios y la evidencia física que va a llevar, digamos, a esclarecer el caso. Entonces, es importante que sepamos que eso tiene varias cosas, varios formatos y debemos, una vez recolectadas las pruebas, tenemos que hacer una adecuada empaque y una adecuada rotulación de las muestras que tomemos y esa rotulación y esos cambios que firmemos entonces deben estar sin modificaciones, sin alteraciones, sin borrados, sin tachaduras, sin retoques, porque eso pudiese generar que esa prueba perdiera, digamos, su veracidad. Entonces podrían pues descartarla por mal manejo de la cadena de custodia. Entonces, aquí una vez nosotros tengamos la noticia criminal, o sea, para poder atender un caso de abuso sexual, la Fiscalía debe emitir un número único de noticia criminal que nosotros vamos a manejar en todos los formatos. Entonces, siempre que vayamos a hacer correcciones, pues no podemos hacer modificaciones encima, digamos, de esos errores, sino que idealmente, pues, tendríamos que tacharlo y colocar la corrección y indicar qué persona hizo y hacer la aclaración de cómo se hizo la corrección. En cuanto al manejo de, digamos, la recolección, entonces las prendas y los hisopos deben quedar en un sobre de papel, en un papel craft. En caso de que recolectemos proyectiles, entonces bolsas plásticas y las muestras de sangre y orina, una vez que los embalemos, debemos embalarlos en otra bolsa plástica y rotularlos adecuadamente. Además debemos realizar pues un registro de lo que hay allí, tanto en el rótulo como en la cadena de custodia y debe quedar igual. Aquí les muestro entonces cómo deberíamos embalarlo. Entonces tomamos la muestra con el hisopo
y dejamos secar y luego colocamos ese hisopo en una bolsa de papel y colocamos, digamos, ya el rótulo, así como se ve en la imagen. Además, aquí muestran, digamos, la muestra de orina, la muestra de sangre. ¿Se fue la imagen? No sé. ¿Ya ve? ¿Sí? Ok. Entonces aquí ven ustedes cómo se debe embalar la muestra de orina. Entonces, aparte de embalarlo en el tarro, se debe embalar en otra bolsa y en esa bolsa se coloca el rótulo, que debe ser pues adecuadamente marcado, debe identificar la cantidad, debe quedar ahí cuál es la evidencia que se está mandando con la mayor descripción posible de dónde se tomó esa muestra, si es de la víctima, cómo se llama la víctima, en dónde y qué persona hizo la recolección y digamos la rotulación y todo el manejo de la prueba. Para que nos puedan reseccionar esas pruebas, entonces deben ser adecuadamente embaladas, el rótulo y la cadena de custodia debe ser bien diligenciado y se debe aportar una copia de la historia clínica autorizada por el usuario, un resumen de los hechos, junto con la orden de policía y judicial, la orden de fiscal o el oficio. Ahora hablando un poquito de violencia psicológica y los casos de negligencia, entonces tenemos que el maltrato psicológico o emocional es el daño intencional que se hace contra las actitudes y habilidades de un niño, y esto puede afectar su autoestima, la capacidad que tiene para relacionarse, sus habilidades para expresarse y sentir, el deterioro de la personalidad y la socialización. El niño puede ser maltratado cuando lo rechazan o lo humillan, cuando lo aterrorizan, cuando lo aíslan, si hay restricciones de su autonomía o si los padres son sobreexigentes, por ejemplo, en cuanto a notas, instrumentalización en conflictos parentales, cuando los padres utilizan al niño para, digamos, tener ventajas sobre la relación de pareja, y la exposición a violencia también se considera maltrato psicológico o emocional. Los niños van a tener repercusiones, entonces dentro de las repercusiones del maltrato psicológico está que a nivel del sistema nervioso central van a tener un menor volumen intracraneal, van a desarrollar problemas de memoria y aprendizaje, una pobre regulación de las emociones. A nivel físico pueden presentar fallas del medro, desnutrición, obesidad. A nivel psiquiátrico pueden generar trastornos antisociales, comportamientos agresivos, estrés postraumático, depresión, abuso de sustancias psicoactivas y alteraciones en la conducta alimentaria. A nivel psicológico pueden tener dificultades para dormir, ansiedad, conductas de oposición, falla escolar, comportamientos violentos y baja autoestima. Y a nivel del comportamiento puede tener conductas sexuales de riesgo, mayor tasa de criminalidad y desadaptación social. En cuanto a la negligencia, se define como la falta de protección y cuidado mínimo de niños, niñas y adolescentes por parte de los cuidadores. Entonces, estos niños pues, no van a ser protegidos de la exposición al peligro, no se van a atender sus necesidades básicas a pesar de tener los medios, conocimientos y acceso a estas. La negligencia se puede ver pues en la parte de la salud, de la educación del niño, de su desarrollo emocional, de su nutrición y en cuanto a su hogar y las condiciones de vida seguras. Los niños que tienen maltrato por negligencia podemos ver, por ejemplo, que tienen pobre higiene, presentan enfermedades no tratadas, lesiones físicas, frecuentemente se les deja sin supervisión o se les deja solos, se les permite jugar en situaciones inseguras, frecuentemente llegan tarde o no llegan a la escuela y no tienen control de crecimiento y desarrollo, no tienen vacunación. Hablando del síndrome de Munchausen por poderes, pues este síndrome fue descrito por primera vez en 1951 por el médico Richard Asher, que le dio el nombre por la historia de Carl Friedrich del barón de Munchausen, que era el varón mentiroso porque él contaba aventuras increíbles sobre sus batallas vividas en la guerra, pues de una forma pues
fantástica, digamos, exagerada. Entonces, el síndrome de Munchausen se produce cuando hay una simulación o una producción intencionada de síntomas de alguna enfermedad, tanto orgánica o psíquica, siendo el sujeto de la enfermedad el niño o la niña y el agente productor de los síntomas el padre o la madre. ¿Cuándo podemos identificarlo? Pues usualmente el cuidador especialmente está pendiente de su hijo, no se aleja, pero genera una buena relación más con el personal y no se ve como tan preocupado por la situación del hijo. Usualmente tienen experiencia previa en medicina o en enfermería y el perpetrador niega la causa pues, de la enfermedad, ser la causa de la enfermedad. Además, usualmente son personas jóvenes con ausencia de empleo y con trastornos psiquiátricos de base, o hay antecedentes familiares de maltrato o familias desestructuradas. En el síndrome de Munchausen, entonces vemos niños con enfermedades prolongadas, inusuales, multisistémicas, con síntomas que son incongruentes, y estos síntomas van a desaparecer cuando el cuidador no está presente. Usualmente solamente hay uno de los padres durante la hospitalización y el otro está ausente, y hay una contradicción entre el estado de salud del paciente y los exámenes. Y el tratamiento no les va a funcionar. Bueno, entonces para proteger a los niños y que no estén sometidos a violencia, sino que estén protegidos contra ella, pues la UNICEF ha planteado que se generen estrategias para, digamos, dentro de los países generar políticas y programas que permitan esto. Entonces, a través de la comunicación, a través de la protección de la infancia, de la educación temprana, de la salud y de la nutrición de los niños y de la inclusión social, protegiendo, digamos, a la familia y dándole apoyo. Entonces, esto pues pudiese generar que los niños tengan un mejor desarrollo socioemocional, que crezcan saludables, que tengan una vinculación afectiva y un cuidado seguro mucho mejor, que socialicen y aprendan positivamente y que reduzcan el comportamiento de riesgo como la exposición a drogas, alcohol y la delincuencia. Según pues toda la parte reglamentaria, a partir de 1989 tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que implica pues que no discriminemos a los niños, que el niño, hay un interés superior del niño, el derecho a la vida, que debemos garantizar la supervivencia, el desarrollo y la participación infantil. En Colombia tenemos la Constitución Política del 91 en su artículo 44, que habla sobre los derechos fundamentales de los niños que deben ser protegidos de abandono, de violencia, de secuestro, de abuso sexual, de explotación laboral o económica y de trabajos riesgosos. Y el Código de Infancia y Adolescencia que deja ratificado pues, que la intervención de estos niños debe ser multidisciplinaria. En cuanto a las 7 estrategias para poner fin a la violencia de la OMS, entonces ellos plantean estas estrategias que incluyen apoyar a los padres, madres y cuidadores de tal forma que se les informe sobre el desarrollo infantil y se les enseñe sobre estrategias de crianza positiva y saludable. Además, educación y actitudes para la vida, para que los niños y las niñas sepan reconocer cuáles son las situaciones abusivas y enseñarles actitudes sociales para protegerse y relacionarse de forma positiva. Además, se debe promover normas y valores que favorezcan la vida en sociedad y los comportamientos no violentos. También se deben crear intervenciones para el fortalecimiento económico y de los ingresos, digamos, de toda la parte que va dirigida a la infancia, la seguridad en el entorno para niños y niñas, la implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes, por ejemplo, toda la parte que prohíbe el castigo físico por parte de los padres, madres, profesores o cuidadores, y la respuesta de los servicios de atención y apoyo para ayudar a que niños y niñas que han estado expuestos a la violencia. ¿Cuál es nuestro rol como personal de salud?
pues sensibilizar sobre los efectos negativos y duraderos de la salud y la carga social del maltrato infantil, compilar y comunicar los datos de la prevalencia, los factores de riesgo y las consecuencias para la salud del niño maltratado, elaborar y evaluar intervenciones para prevenir el maltrato infantil, ofrecer apoyo y servicios a las víctimas del maltrato, y tanto los servicios psicosociales y toda la parte de salud mental, y colaborar con otros sectores para abordar el maltrato infantil, que incluye a los sectores pues, de bienestar social, protección, educación y toda la parte de justicia penal. Y pues con esto finalizamos. Bueno, Daniela, muy bien. ¿Me oyes? Sí, profe. Ok. ¿Tú invitaste a alguien de los de pediatría social o no invitaste a nadie? No, profe, eso abajo está lleno de casos de abuso sexual, entonces no. Aló. No, No, profe, profe, está está como llenísimo abajo de abajo casos de de casos trabajo de social. trabajo social. Sí, No pero estoy de igual acuerdo. esas actividades ellos tienen, oígame bien, tienen que participar, no es que deban, ellos tienen que participar en esta actividad académica. E igual hacia el futuro, para todas las charlas de hematología, cada una de las especialidades hay que invitarlos, porque ellos son los expertos temáticos. Y es importante la retroalimentación y las observaciones que ellos, sí, con su experticia tienen. Entonces, a futuro, por favor, los tienes que invitar.